Hola hijos de Newton, ¿listos para estar completamente en la cabeza? ¿Cómo se deslizaban las palabras del director general de la OMS? La situación podría descontrolarse y así ha ocurrido. El coronavirus ha mostrado una gran capacidad de transmisión y ha comenzado a extenderse por todo el mundo, sobrepasando ya los 100.000 casos, extendiéndose por los 5 continentes y poniendo a prueba a la humanidad entera, su capacidad de cooperación para unirse ante una amenaza así. Y es precisamente sobre esta cuestión sobre lo que va el vídeo de hoy. ¿Estamos realmente preparados para tratar una pandemia global? ¿Cómo están los servicios sanitarios del mundo de cara a una posible crisis mundial? Y en particular el caso de América Latina. El virus está en las puertas. ¿Se cuenta con los medios acaso para controlar un virus de este tipo? ¿Cuáles son los países más y menos preparados? Y en definitiva, ¿cómo están los países preparándose para una posible situación de crisis? Y lo vamos a hacer todo esto contando con expertos de diferentes países para que no te pierdas nada. Como saben, la idea finalmente es informar y concienciar. Y para eso, ¿qué mejor que dar voz a los expertos? Pues agárrate fuerte, ponte cómodo porque arrancamos. Pues desde el último vídeo las cosas han avanzado rápidamente. Se han pasado ya los 100.000 casos de contagio, más de 3.000 personas han muerto y se dan importantes focos de propagación en países como China, Corea del Sur, Irán o Italia. En Italia, precisamente, la situación es ya alarmante. Se ha puesto como el segundo país con más casos de contagio y empiezan los médicos a manifestar su situación de desesperación por el colapso del sistema sanitario. Para poner freno, el país ha comenzado a tomar medidas globales, aislando a todo el país, prohibiendo concentraciones de cualquier tipo de más de 1.000 personas. Se están cerrando museos, colegios, universidades, estadios y se están poniendo medidas muy restrictivas en bares y restaurantes. Medidas fundamentales para evitar que este virus se siga propagando y evitar que se saturen los sistemas sanitarios, uno de los mayores riesgos de la expansión del coronavirus. Y desde Italia no ha tardado mucho en propagarse la situación al resto de países europeos, Francia, Alemania y también España, donde comienzan a tomarse medidas muy restrictivas, con la cancelación de eventos de más de 1.000 personas y el cierre de colegios y universidades. Y aquí en España sí, la situación verdaderamente es muy delicada. El número de personas contagiadas aumenta día a día, superando ya las 1.500 y se presentan más de 30 muertes. Además, el principal foco está en la ciudad más poblada del país, aquí en Madrid. Y las palabras de hoy del director general de la OMS han sido muy claras, llamando la atención sobre la inacción de los países. And we're deeply concerned both by the alarming levels of spread and severity and by the alarming levels of inaction. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Y el mensaje es el de siempre: escuchar a los expertos, seguir las recomendaciones y no entrar en pánico. El pánico, desde luego, va a ser siempre nuestro peor enemigo. Siempre llamando a la cooperación, la colaboración, la solidaridad y a seguir el ejemplo y las sugerencias de los expertos. Y los expertos dicen que el mayor enemigo del virus es el jabón. Por eso que recomienden tanto lavarse las manos frecuentemente. Al final, una fuente muy común de contagio es cuando tocas algo y te llevas las manos a la cara. Por eso que es fundamental lavarse las manos antes de comer y continuamente siempre que estés en sitios públicos. Por suerte, la situación en América Latina está siendo mucho más tranquila, mucho más controlada, con pequeños casos en México, en Brasil, en Argentina, en Chile, pero no alcanzan las dimensiones que se está dando en Europa o en Asia. La realidad es que esta situación verdaderamente en algunos aspectos nos está superando. Nunca antes se ha vivido algo nada parecido en nuestra vida, posiblemente tampoco la de nuestros padres. Sí, hubo crisis peores, como la de 1919, la terrible epidemia de la gripe española. Pero los tiempos con respecto a lo que ocurrió hace más de un siglo son completamente diferentes. Ahora vivimos en una sociedad moderna que tiene unas características completamente diferentes a lo que sucedía en esa época. Sí, es cierto que contamos con una economía más sólida, unos medios más avanzados y toda la tecnología a nuestro favor, pero también la sociedad está mucho más intrincada, las conexiones son más directas, el mundo se ha hecho más pequeño y por lo tanto es mucho más fácil que un virus se extienda usando estas vías. Estamos ante una situación inédita que nunca antes se ha dado y que requiere la acción conjunta y la solidaridad de todos los países del mundo. Hay que responder de forma rápida y coherente. En definitiva, que esta enfermedad de verdad nos está poniendo a todos a prueba. A todos. Y no sé yo si estamos saliendo muy bien parados. Con lo que surge la pregunta: ¿qué tal lo estamos haciendo? ¿Cómo podríamos evaluar la respuesta mundial ante esta crisis? ¿Están aprobando nuestros sistemas sanitarios o están a punto de colapsar? ¿Somos robustos ante un ataque a la salud mundial? Y esto no deja de ser una situación que continúa desarrollándose. Estamos viviendo la extensión del virus
capítulo a capítulo, día a día, una situación cambiante. Y no olvidemos las palabras del director general de la Organización Mundial de la Salud. Debemos proteger a los países que son más vulnerables haciendo lo máximo para contener la epidemia en los países con capacidad para hacerlo. Pues sí, una gran amenaza para todos, pero muy en particular los países con los sistemas sanitarios más débiles. Entonces aparece la pregunta, ¿cuáles son los países más y menos preparados? Para eso nos apoyaremos en expertos que están viviendo in situ la situación en diferentes países del mundo. Pero antes empecemos por una pregunta más global. A nivel sanitario, más allá del coronavirus, ¿estamos preparados para vivir una gran pandemia? Una genérica. Una primera respuesta la podemos obtener a partir del GHS Index, el Global Health Security Index, donde un panel internacional en el año 2019 realizó una evaluación global de todos los países del mundo para estudiar cómo se encuentran los diferentes países preparados para contener una epidemia, una amenaza a nivel mundial. Vamos, lo que estamos viviendo. En el GHS Index se evalúan 195 países en 6 categorías, con 34 indicadores y coordinado por la Johns Hopkins Center for Health Security, la Nuclear Threat Initiative y The Economist Intelligence Unit. Y en este panel de expertos se ha sistematizado esta evaluación siguiendo 6 categorías: la prevención, la detección, la respuesta, el sistema de salud, la adecuación a la normativa internacional y los riesgos ambientales. Y con todo, y siguiendo 140 preguntas significativas, este panel ha conseguido encontrar una forma de calificar la respuesta de todos los países del mundo ante una crisis sanitaria mundial. ¿Y cómo están nuestros países? ¿Han aprobado? Y globalmente el mundo, la civilización humana contra un virus, thumbs up or down. Pues para saber un poquito más acerca de estas preguntas, he invitado por primera vez a este canal, a Date un Blog, a un médico compañero, un amigo, Laszlos, del canal Glóbulo Azul. Él está siguiendo desde cerca también la evolución de esta enfermedad y nos puede dar una visión de lo que representa este GHS Index y también dar una respuesta a esas preguntas que hemos planteado. Entonces, querido amigo de Glóbulo Azul, ¿qué te parece esto del índice GHS? ¿Cuáles son las conclusiones a las que ha llegado este panel de expertos? Hola Javi, en primer lugar muchas gracias por invitarme a tu canal y en segundo lugar, esto es un desastre. Al menos el 75% de los países tienen una puntuación baja frente a catástrofes biológicas a nivel mundial. Esto es un problema grande porque es probable que el mundo siga enfrentándose a nuevos brotes de patógenos en el futuro y a un ritmo diferente al pasado, al ser estos tiempos tan distintos. No solo con el desplazamiento internacional y las migraciones, pero si esto ocurriera, ¿estaríamos lo suficientemente preparados para contenerlo? Os cuento, el GHS Index es la primera evaluación de las capacidades de 195 países para prevenir, detectar y responder a amenazas biológicas. También tienen en cuenta el sistema sanitario, la adherencia a las normas internacionales y el riesgo que aporta el medio ambiente de cada país. Es un esfuerzo para ayudarnos a detectar las áreas en las que cada país debe trabajar más y evitar así muertes innecesarias. Esto es así porque si hay algo en lo que es especialmente importante no hacer distinciones arbitrarias dentro de nuestra especie por cuestiones de raza, religión, país de origen, etc., es cuando nos enfrentamos al brote de una nueva enfermedad. En este aspecto necesitamos estar uniforme e internacionalmente preparados en todos los países del mundo, porque al final los patógenos se aprovechan del eslabón más débil y desde ahí, si no se logran contener, se esparcen a todo el mundo. Por eso, estos problemas tienden a surgir en un único sitio y cuando fracasamos al actuar, pues rápidamente se convierten en un problema internacional. Si no, acordémonos del ébola, que surgió en África Occidental y no tardó nada en convertirse en una alarma internacional. Pero bueno, con todo lo ambicioso que es este índice, tal vez os estaréis preguntando: ¿cómo lo han hecho y cuáles son los resultados? Pues veréis, las 3 instituciones de antes, generosamente financiadas por varias fundaciones, trabajaron con un panel internacional de 21 expertos de 13 países. O sea, gente de China, Perú, Uganda, Indonesia, Finlandia. La verdad es que el índice está bastante bien, pero está lejos de ser perfecto. La información que han utilizado de cada país, por ejemplo, se basa únicamente en aquella disponible públicamente. Esto hace que la puntuación sea especialmente menos fiable en países que no tienden a mantener todas sus políticas actualizadas online o que tienen regímenes más cerrados y esquivos, y seguramente actualizarán algunas cosas en el futuro conforme vayan refinándolo, pero sin necesidad de maquillar los resultados, a día de hoy ya son desalentadores. Si consideramos la pandemia actual del coronavirus como una especie de simulacro para poner a prueba nuestra capacidad de contener un patógeno mucho más letal, la verdad es que estamos vivos de milagro. Actualmente la seguridad sanitaria nacional es fundamentalmente débil en todo el mundo. Es decir, ningún país está completamente preparado para epidemias o pandemias.
pandemias, y cada país tiene importantes lagunas que abordar. De hecho, de 100 puntos máximos que se pueden obtener en el índice, los países de ingresos altos y medios, por lo general, no logran obtener puntajes superiores a 50. Eso sí, España, que se considera un país de ingresos altos, es el 15º en el ranking de países mejor preparados. Ojo, mejor preparados, que no bien preparados, logrando una puntuación global de solamente 65.9, siendo su punto más débil su capacidad de prevención y, más en concreto, de prevenir enfermedades zoonóticas, que son enfermedades transmitidas por animales. Además, tiene una absolutamente nula cultura de ciencia responsable. Cuando digo nula, es nula, con una puntuación de absolutamente 0 puntos. ¿Y sabéis por qué? Porque cuando hicieron el índice no encontraron ninguna evidencia pública de que España realice evaluaciones sobre las investigaciones de agentes biológicos de doble uso. Además, tampoco encontraron evidencias de que tengamos una política nacional de supervisión de la investigación sobre esos agentes. Por no hablar de que además no tenemos un responsable directo, es decir, no tenemos una agencia responsable de la supervisión de la investigación con patógenos especialmente peligrosos, patógenos con un potencial pandémico. Por otro lado, nuestros hermanos de Latinoamérica tienen situaciones muy dispares, contando con las mejores puntuaciones Brasil, Argentina, Chile y México, con puntuaciones de 59.7 hasta 57.6. O sea, como veis, en ese intervalo no hay muchas diferencias. Esto les supone, eso sí, los puestos 22, 25, 27 y 28 respectivamente. En cuanto a los países menos favorecidos de Latinoamérica, encontramos a Venezuela, Honduras, Bahamas, Barbados y Guatemala, rankeando en los puestos 176, 156, 143, 133 y 125 respectivamente. O sea, como veis, el peor preparado de estos países para una pandemia o una epidemia es Venezuela, pero en realidad ninguno de ellos llega a superar siquiera los 33 puntos. Por otro lado, la variabilidad es mayor entre los países que quedan. Por ejemplo, Perú, Costa Rica y Colombia se sitúan en las posiciones 49, 62 y 65 respectivamente, mientras que Cuba, Paraguay y Bolivia se encuentran en las posiciones 110, 103 y 102. Curiosamente, también existe una gran variabilidad en cuanto a las deficiencias de cada país en Latinoamérica. Por ejemplo, Venezuela, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Brasil y Ecuador parecen ser nulos para adherirse a las normas internacionales, mientras que Colombia, Perú, Argentina y México son ejemplos a seguir en este aspecto. Chile, por su parte, está en un término medio. Eso sí, Chile tiene una de las mejores puntuaciones en su capacidad de detección y respuesta ante una crisis internacional. Colombia y Perú tienen mucho por mejorar en la prevención y detección de casos, mientras que Argentina y México lo hacen bastante bien detectando casos, aunque no previniéndolos. En cualquier caso, recordemos que el país que mejor puntuación obtiene en este índice es Estados Unidos, con una puntuación de 83.5, pero que esto no deja de ser subóptimo y deja lugar a mucho campo de mejora. De hecho, el 92% de los países no muestran evidencia de requerir controles de seguridad para el personal con acceso a materiales biológicos peligrosos o toxinas. ¿Cómo puede no haber seguridad para esas cosas? Por otro lado, hay poca evidencia de que la mayoría de los países hayan probado capacidades importantes de seguridad de la salud o hayan demostrado que funcionarían bien ante una crisis. Tanto es así que hasta donde registran los datos del GHS Index, el 85% no muestra evidencia de haber completado ni siquiera un ejercicio de simulación. Pero es que la cosa no se queda solo en que los países no hagan simulacros, y es que también se ha detectado que el 77% de los países no demuestran la capacidad de recopilar datos de laboratorio en tiempo real, y el 89% no demuestra un sistema para dispensar contramedidas médicas durante una emergencia de salud pública. Así que, es que no estamos bien preparados. Globalmente no estamos bien preparados. Finalmente, el reporte concluye con 33 recomendaciones individuales que no os voy a contar aquí porque os dormís, pero os dejaremos un link en la descripción por si queréis echarle un vistazo. Y de nuevo, muchas gracias, Javi, por invitarme a tu canal. Eso ha sido todo por mi parte. Te devuelvo la palabra. Pues muchas gracias, compañero. No olviden pasarse por su canal, súper importante, muy interesante. Pues como ven, la situación no es demasiado optimista con respecto a la capacidad que tiene actualmente el ser humano en 2020 de enfrentarse a una crisis mundial causada por un virus. Ya lo anunciaron en el año 2019 y es la misma situación que estamos viviendo actualmente. Y posiblemente el avance del virus por el mundo no sea más que un reflejo de lo que estaba ya anunciando lo que se veía en este índice. Pero yendo un poquito más en profundidad, ya sabemos que nuestros países, el tuyo y el mío, no son los países más preparados para algo así. Pero realmente, ¿cómo se está viviendo la situación en países de América Latina? Para eso he pedido a expertos de diferentes países que se pasen por el canal y nos iluminen un poquito con la situación, cómo está enfrentando cada país
esta posible amenaza, qué medidas se están tomando y cuáles son las condiciones que tiene en caso de que la cosa se descontrole. Pues somos todos nosotros muy afortunados porque hoy vamos a contar, también se estrena aquí en Date un Blog por primera vez con la doctora Jackie López del canal Salud en Corto, una doctora mexicana experta en temas de salud y que lleva un canal estupendo que se llama Salud en Corto. Lo dejo por aquí. Hola Jackie, bienvenida a Date un Blog. ¿Nos puedes contar un poquito la situación en México? Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Jackie y gracias Javier por el espacio. Voy a exponer la situación que se está viviendo en México y que se proyecta en torno al SARS coronavirus 2. Hasta hoy México reporta 7 casos confirmados de COVID-19. Oficialmente en México estamos en el estadio 1, o sea, estamos en la fase de importación viral que abarca la presentación de menos de 100 casos y los 7 casos confirmados que México tiene son importados de Italia o China. No voy a mentir, 7 casos es muy poco, puede que estén subdiagnosticados y la cifra es un poco mayor. Estar en este estadio se traduce en que las medidas que hoy México debe de tomar sobre la sana distancia o el distanciamiento social para disminuir los casos y los contagios son únicamente las medidas de higiene e individuales, que son lavarse las manos, toser cubriéndose con la parte interna del brazo y si hay síntomas de resfriado, intentar permanecer en casa. Los mensajes en general que está transmitiendo el gobierno son claros y precisos y es de esperar porque en cuestión de prevención México sí está preparado. El problema real llega cuando nos ponemos a analizar los datos duros del COVID-19 y los proyectamos a las capacidades de atención de los hospitales en México. Estos datos, estas proyecciones son algo que no se habla en las sesiones diarias con el subsecretario de Salud y es precisamente porque saben que en caso de descontrol de contagios no están preparados para actuar y no están haciendo nada para prevenir el caos. El IMSS o Instituto Mexicano del Seguro Social, uno de los institutos y programas más grandes de atención en salud en México, reporta que cuenta con 8,500 camas en sala de urgencias y 4,000 ventiladores. El mismo subsecretario de Salud declaró que se ha proyectado que en México 1 de cada 3 personas pueda llegar a infectarse con el SARS-CoV-2. O sea, entre 75 y 78 millones de personas infectadas, de las cuales 10 millones presentarían síntomas y del 2 al 5% de estas presentarían enfermedad grave. Eso quiere decir que 500,000 personas necesitarían cama en terapia intensiva y ventilador. Dividamos estas 500,000 personas en 4 meses pensando que son 4 meses los meses críticos de la pandemia. Tendríamos 125,000 pacientes en terapia intensiva por cada mes. 125,000 camas que necesitamos tener disponibles por cada mes. México solo tiene 4,000 ventiladores y haciendo cuentas solo hay 700 contando instituciones públicas y privadas y lo peor de todo es que todas esas 4,000 camas ya están utilizadas por pacientes graves a raíz de otras enfermedades. Entonces, lo que nos preguntamos los profesionales de salud, los que sí sabemos de la situación actual es ¿dónde está el presupuesto para empezar a darle mantenimiento a los hospitales? ¿Dónde está el presupuesto para empezar a abastecer los hospitales? ¿Dónde está el plan para nosotros los profesionales de salud para que nosotros nos sintamos seguros de que no viviremos una crisis cuando el coronavirus realmente se disperse en la población mexicana? No lo quieren decir, pero muy probablemente los hospitales se verán en la lamentable situación de tener que rechazar pacientes por falta de espacio y aquí es cuando se puede desatar el verdadero caos. Es un hecho que están intentando mitigar la situación, pero saben que pronto el número de infectados se puede empezar a duplicar exponencialmente y no están aprovechando ese periodo de gracia para equipar las terapias intensivas, abastecer los hospitales con ventiladores mecánicos e intentar preparar zonas de aislamiento, incluso tener personal para relevar a todos los doctores y profesionales de salud que se vayan a infectar del mismo coronavirus. Parece que no aprendimos de las fallas y limitantes que tuvimos en la pandemia de influenza en el 2009, donde nos quedamos cortos de insumos, camas y ventiladores. Realmente México pasó por una crisis que al final la misma naturaleza y biología ayudó a que se limitara y nos dejó grandes áreas de oportunidades, que se empezaron a trabajar, sí, pero los mismos expertos y profesionales de salud declaran que no se continuó con el plan ni con la inversión prevista para abastecer y mantener los hospitales y poder estar preparados para cualquier otra epidemia, cualquier otra pandemia, cualquier crisis en salud. Hoy se presume que se ha manejado correctamente la situación de rastreo en esos 7 pacientes confirmados en México.
Se ha hecho el correcto monitoreo y aislamiento de las 177 personas que han estado en contacto con esos 7 pacientes para descartar más contagios. Pero ¿qué va a pasar cuando no sean 7 confirmados, sino 20 o 50? ¿Tendremos la capacidad de rastrear y hacerle pruebas y tratar a 1,200 personas posibles contagiadas? No lo creo. Es preocupante porque la verdad es que ningún gobierno mexicano ha tomado cartas en el asunto para invertir en infraestructura en salud adecuada para el número de habitantes que tenemos en México, y más preocupante porque a pesar de todo esto, que son datos reales de la situación actual en México, se reporta que México está rankeado en el número 25 entre los países más preparados de todo el mundo. Si con todas estas carencias estamos en el número 25, no me quiero imaginar cómo están otros países subdesarrollados y el riesgo que hoy corren ante el coronavirus. Muchísimas gracias, Jackie, muy claro y conciso. Ya saben que tienen por aquí su canal de divulgación en medicina. Y también nos vamos a pasar por Chile para saber cómo está la situación por allí. Y tenemos también el gusto y el placer de contar con María Paz Bertoglia, epidemióloga, bioestadística y doctoranda en salud pública. Además es académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, vicepresidenta de la Sociedad Chilena de Epidemiología y miembro fundadora del colectivo de divulgación científica Etil Mercurio. Les dejo por aquí también todas sus redes para que puedan estar actualizados sobre la situación en Chile. María Paz, ¿nos cuentas un poquito más acerca de la situación en tu país? Actualmente en Chile nos encontramos en la fase de transmisión local del SARS-CoV-2 que causa la enfermedad llamada COVID-19. Esta corresponde a la segunda fase de esta epidemia según la Organización Mundial de la Salud. Tenemos actualmente 17 casos confirmados, todos ellos con antecedentes de viaje o contactos de viajeros a países que tenían casos previamente. Las medidas que se han implementado en Chile hasta el momento son, en primer lugar, se ha reforzado la vigilancia epidemiológica para poder captar los casos sospechosos e implementar medidas de contención de esos brotes, además de entregarles atención sanitaria a quienes lo requieran, junto con identificar y estudiar esos contactos. En segundo lugar, se ha reforzado la red asistencial mediante el apoyo a los equipos clínicos para poder prevenir las infecciones intrahospitalarias y entregar un manejo oportuno de los casos. Se han reforzado los turnos, se han adquirido insumos y también se han evaluado si se deben autorizar la instalación de hospitales de campaña o de hospitales modulares en caso de ser necesario. En tercer lugar, se han entregado recomendaciones de prevención a la ciudadanía por medio de la entrega de estrategias generales de prevención, como por ejemplo el lavado frecuente de manos con agua y jabón o con alcohol gel en caso de no contar con jabón. En segundo lugar, la limpieza de superficies con cualquier producto doméstico, por ejemplo, que contenga cloro, y también distanciarse de 1 metro de las personas que tengan algún síntoma respiratorio. Y en caso que la persona se encuentre enferma o con algún síntoma respiratorio, se recomienda entonces aislamiento preventivo y consultar entonces ya sea vía telefónica o a los equipos de salud. También se han recomendado medidas específicas para los viajeros, como por ejemplo, todas las personas que ingresen al país y que provengan de ciertos países donde ya existe transmisión comunitaria, se recomienda una cuarentena domiciliaria por 14 días, manteniéndose en contacto con los equipos sanitarios entonces para recibir indicaciones. También se ha preparado comunicacionalmente a la ciudadanía para prepararlos en caso de que se deban implementar estrategias de contención y mitigación más activas en el futuro, como por ejemplo la suspensión de clases en colegios o universidades o la suspensión de eventos masivos en caso que se aumenten los casos o que tengamos ya transmisión comunitaria en el país. Por último lugar, tanto el gobierno como la academia y también desde las sociedades científicas estamos haciendo un llamado por entregar tranquilidad a la ciudadanía, pero también estamos haciendo un llamado a la acción. En primer lugar, tranquilidad, porque Chile ya ha enfrentado exitosamente en el pasado diversos desafíos sanitarios, como por ejemplo epidemias del cólera o los cuadros de influenza H1N1 en nuestra última pandemia que vivimos todos en el año 2009. Y siempre que hemos logrado exitosamente entonces controlar estas epidemias ha sido porque hemos seguido las recomendaciones sanitarias desde las autoridades nacionales, pero también desde las recomendaciones internacionales, como por ejemplo de la Organización Panamericana de la Salud. Pero también se está haciendo un llamado activo entonces a la población, un llamado a la acción, porque las evidencias científicas actualmente del COVID-19 indican que efectivamente esta enfermedad representa una amenaza seria para ciertos grupos poblacionales, como por ejemplo los adultos mayores, pero también las personas que tienen alguna patología crónica de base, como por ejemplo hipertensión arterial,
arterial, diabetes, obesidad o alguna patología respiratoria crónica que los puede poner entonces en mayor riesgo de complicarse o incluso de morir por el COVID-19. Entonces hemos aprendido la lección. En el pasado hemos logrado controlar de forma exitosa otras epidemias y hemos logrado salir victoriosos de esto, pero siempre y cuando mediante entonces la cooperación y también la solidaridad de toda la población para seguir entonces las recomendaciones. Esta disposición ciudadana es muy importante para seguir todos los consejos, como por ejemplo de lavado de manos, de limpieza de superficies y otras medidas recomendadas por la autoridad sanitaria, entonces, que tal como lo hemos hecho en el pasado, entonces vamos a lograr superar este gran desafío sanitario. Muchas gracias, María Paz. Les recuerdo que para saber más sobre la situación en Chile, sigan sus redes sociales, información fiel y muy valiosa. Pues como ven, finalmente la situación del coronavirus se ha desbordado, pero tampoco tiene que cundir el pánico. Como hemos visto, estamos ante una situación muy excepcional que nos va a poner a prueba a todos como civilización en muchos sentidos y que va a requerir de mucha coordinación, mucha cooperación y mucha solidaridad de parte de todos. Pues como ya hemos visto, todo lo que podemos hacer es seguir la prudencia, la prevención, el consejo de los expertos y no generar más alarmismo. Seguir el consejo de los expertos, seguir el consejo de los expertos, seguir el consejo de los expertos. Y también es muy importante estar bien informados y actualizados, y por eso es muy importante seguir a personas expertas en su área. Por eso te dejo aquí abajo información de personas que saben mucho del tema y que te van a aconsejar bien. Pues esto ha sido todo, compañeros. Espero que pronto dejemos de hacer estos vídeos del coronavirus, que haya sido parte del pasado y podamos seguir aprendiendo de las cuestiones de física que son las que más nos gustan. Espero también que todo esto sirva para que mejoremos como especie y estemos más preparados, puesto que al final este virus no es tampoco tan letal, pero podría perfectamente llegar a una situación mucho más catastrófica en un futuro pues no demasiado lejano. Pues un virus como este, te imaginas, pero con una letalidad del 30, del 20%. Así que espero que todo esto también sirva para aprender, para hacer que la civilización se haga más robusta ante este tipo de amenazas. Pues ahora sí, de verdad, esto ha sido todo, compañeros. Dale mucho al coco y estudia, que quizás seas tú el próximo Isaac Newton. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo pirata. Hasta pronto.